Aquí comienza Red Más Internacional. Hola, bienvenidos. Esto es Red Más Internacional. Buenas noches. La tormenta política en Estados Unidos va en aumento después de que se conociera la conversación entre Donald Trump y el presidente de Ucrania. El mandatario sigue asegurando que se trata de una cacería de brujas en medio de las investigaciones. Los ojos han estado puestos sobre el presidente Trump y su homólogo de Ucrania. En medio de las acusaciones hubo un encuentro paralelo entre los mandatarios. Muchas gracias a todos. Estamos con el presidente de Ucrania, quien me ha hecho más famoso. Diré que tiene una gran reputación y está investigando muy fuertemente todo tipo de corrupción. Una vez más, Trump dio algunas explicaciones. Hablamos un par de veces, como probablemente recuerden. Les gustaría escuchar cada palabra y les damos cada palabra y dirán, ¿qué pasa hoy? Creo que a la prensa le gustaría permanecer en la reunión, pero tenemos muchos testigos si quieren tenerlos. Y así calificó el encuentro Zelensky. Fue la mejor reunión, quiero decir, fue una gran reunión y sentimos todo el apoyo de Estados Unidos. Muchas gracias al pueblo estadounidense, gracias presidente Trump. Posteriormente, Trump ofreció una rueda de prensa donde una vez más negó los señalamientos. Y la casa de brujas continúa, pero están siendo golpeados con fuerza en esta casa de brujas, porque al ver la información es una broma. ¿Juicio político por esto? El contenido de la transcripción de la llamada entre Donald Trump y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló una petición del mandatario estadounidense. Tenemos mucho que hablar sobre el hijo de Biden, que Biden detuvo una investigación del fiscal y hay mucha gente que quiere tener información sobre eso. Así que cualquier cosa pueden contar con nuestro fiscal general. Sería genial. Biden se jactó de haber detenido la acusación, así que si puedes ver eso, a mí me suena horrible. Según este texto publicado por la Casa Blanca, Trump sí pidió algo a Zelensky, facilitar la investigación. Sin embargo, una vez más negó los señalamientos. Para que lo entiendan, es la mayor cacería de brujas en la historia de Estados Unidos, probablemente en la historia, pero en la historia americana. Es una cosa vergonzosa. La carta era una gran carta, la que revela el contenido de la llamada, y se hizo por mi insistencia y otras personas que la leyeron. Fue una carta amigable que revela que no hubo presión. Volodymyr Zelensky fue uno de los presidentes más abordados a su llegada a la Asamblea de la ONU. Los periodistas querían preguntarle sobre la supuesta presión. Después de un poco de insistencia, fue así como respondió. Nadie puede presionarme porque soy el presidente de un estado independiente. La única persona que puede presionarme es mi hijo, que tiene 6 años. Declaraciones que llegan después de que la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunciara la apertura formal de una investigación para poder llevar a cabo un proceso de impeachment o juicio político bajo la acusación de buscar ayuda política por parte de un gobierno extranjero bajo presiones. Esta semana el presidente admitió haber pedido al presidente de Ucrania tomar acciones que podría beneficiarlo políticamente. Las acciones de la presidencia de Trump revelaron hechos deshonrosos de la traición del presidente al juramento a su cargo, a la seguridad nacional y a la integridad de nuestras elecciones. Aunque en la llamada no se hace referencia al supuesto bloqueo de pagos por $400 millones a Ucrania, que finalmente fueron transferidos el 11 de septiembre para los demócratas, sigue siendo todo un misterio el retraso del pago que había sido autorizado y que por razones desconocidas fue congelado. Estados Unidos tiene 3 antecedentes de juicios políticos contra mandatarios. 2 fueron absueltos y 1 renunció. En enero de 1998, un escándalo sacudió a Estados Unidos y al mundo entero. Mónica Lewinsky, una pasante de la Casa Blanca, declaró haber tenido al menos 9 encuentros sexuales entre 1995 y 1997 con el entonces presidente, el demócrata Bill Clinton, quien al principio negó dichas acusaciones. Yo no tuve relaciones sexuales con esa mujer, la señorita Lewinsky. Pero en agosto de 1998 y ante un jurado investigador federal, Clinton cambió su versión. En efecto, tuve una relación con Lewinsky que no era apropiada.
El 7 de enero de 1999 comenzó en el Senado el juicio político, el cual se prolongó durante 4 semanas. Fue finalmente el 12 de febrero que dicha corporación votó para condenar al mandatario por 2 cargos. Se necesitaban 67 votos para sentenciarlo, pero solo 45 senadores votaron por declararlo culpable de perjurio y 50 por obstrucción a la justicia. «25 años antes de que Bill Clinton saliera inocente, otro jefe de Estado estuvo en aprietos. En febrero de 1974, la Cámara Baja inició el procedimiento de juicio político contra Richard Nixon por cargos relacionados con el escándalo de robo de documentos en el complejo de oficinas del Partido Demócrata. Righteous indignation, rise up and say, get out of here, you're in the office of the President of the United States. En julio de ese año, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó 3 artículos de juicio político contra Nixon por obstrucción a la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso. Antes de que el Pleno de la Cámara votara para decidir si enjuiciaba o no a Nixon, se difundió una grabación confidencial en la que se dejaba claro que el jefe de Estado había tratado de encubrir el hurto de los documentos. Acorralado, debió tomar una decisión. Por consiguiente, renunciaré a la presidencia efectiva mañana al mediodía. Pero mucho antes de Clinton y Nixon, Andrew Johnson estuvo a punto de ser destituido de la presidencia. Lo sometieron a juicio en 1868, antes de que se acabara el siglo XIX. La Cámara de Representantes lo procesó por 11 cargos relacionados con la destitución de su ministro de guerra, quien no estaba de acuerdo con sus políticas, pero faltó un solo voto para obtener las 2/3 partes en el legislativo y así sentenciarlo. También en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Irán arremetió contra Estados Unidos y países europeos por la tensión en torno al acuerdo nuclear de 2015. Dejó claro que su paciencia tiene límite. Hassan Rouhani fue tajante a la hora de hablar del papel del resto de países del acuerdo nuclear de 2015. Aseguró que son incapaces de cumplir sus compromisos. El gobierno y el pueblo de Irán se han mantenido firmes contra las sanciones más duras en el último año y medio y nunca negociarán con un enemigo que busca hacer que Irán se rinda con el arma de la pobreza, la presión y la sanción. Fue presentada la nueva iniciativa en el Golfo Pérsico, donde la detención de varios petroleros ha exacerbado la tensión regional. Me gustaría invitar a todos los países directamente afectados por los acontecimientos en la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz a la Coalición por la Esperanza, que vela por el esfuerzo de paz en la región. Rouhani declaró que la región se encuentra al borde del colapso y que una mínima torpeza podría iniciar un conflicto armado, por lo que no tolerarán la provocativa intervención de extranjeros. La seguridad de la región se proporcionará cuando las tropas estadounidenses se retiren. La seguridad no será proporcionada mientras haya armas e intervención estadounidenses. Estados Unidos, después de 18 años, no ha logrado reducir los actos de terrorismo. Las relaciones entre Teherán y Occidente han visto dificultades en los últimos meses. Mandatarios como Macron sugieren una reunión en las Naciones Unidas. Autoridades iraníes aseguran que entre Rouhani y Trump no habrá negociaciones en un futuro cercano. Entre tanto, Donald Trump suspendió el ingreso a Estados Unidos de las autoridades de alto rango de Venezuela e Irán y a sus familiares. A través de un decreto publicado en la página web de la Casa Blanca, Donald Trump suspendió el permiso de ingreso a Estados Unidos de altos funcionarios de Venezuela e Irán, así como a sus familiares. Con respecto al país suramericano, la decisión afectará a los miembros del régimen de Nicolás Maduro, como militares, policías, miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, así como a familiares de los funcionarios de esas dependencias del chavismo. Según Trump, las personas sancionadas formulan, aplican o se benefician de las políticas o acciones que socavan o dañan a las instituciones democráticas de Venezuela o impiden la restauración del gobierno constitucional en ese país.
Con relación a Irán, el decreto hizo hincapié en que esa nación contribuye a crisis humanitarias, amenaza a sus vecinos, a la navegación internacional y lleva a cabo ciberataques destructivos, por lo que restringieron el ingreso a Estados Unidos a las autoridades iraníes de alto rango y miembros de sus familias. Esta semana Washington ya había emitido sanciones contra empresas petroleras de Chipre y Panamá por transportar crudo a Cuba y Venezuela. Para este 27 de septiembre se espera que la Unión Europea también aumente el cerco a Nicolás Maduro y emita sanciones contra 7 funcionarios de la dictadura chavista. El presidente Trump se comprometió con líderes de la región a que todo se arreglará respecto a la dictadura de Maduro y la crisis de Venezuela, en medio de una reunión en el marco de la Asamblea de la ONU en Nueva York. Mientras Maduro sigue en Rusia ausente de la ONU y en encuentros con Putin, el presidente Donald Trump convocó una reunión con 12 líderes del hemisferio para hablar sobre el camino que se debe seguir para que Maduro deje el poder. Nuestro primer objetivo es garantizar una transición pacífica y constitucional, allanando el camino para elecciones libres y justas. Por eso en Estados Unidos estamos haciendo todo lo posible para aislar a Maduro y sus compinches. Trump aseguró que Maduro ha entregado su país a una dictadura extranjera y aseguró que Estados Unidos no mirará hacia otro lado. Apoyaremos al pueblo venezolano todos los días hasta que finalmente sean liberados de esa horrible y brutal opresión. En la reunión intervinieron los presidentes de Colombia, Chile y Ecuador, además de Julio Borges por parte de Juan Guaidó. Hemos recorrido muchos caminos buscando una solución pacífica, pero la dictadura ha abandonado todas las posibilidades una y otra vez. Ante esto, Trump aseguró que las sanciones siguen. El mes pasado emití una orden ejecutiva para congelar completamente los activos del régimen de Maduro en los Estados Unidos. Nuestras sanciones se han centrado estrictamente en cerrar todas las vías por las cuales Maduro sostiene su gobierno criminal y totalitario. Trump anunció $118 millones adicionales por parte de Estados Unidos para afrontar la crisis venezolana. Y el canciller del régimen de Nicolás Maduro calificó como vergonzoso el discurso del presidente de Colombia, Iván Duque, ante la ONU. Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, denunciara en la Asamblea General de la ONU los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con grupos colombianos al margen de la ley, es el momento de llamar las cosas por su nombre. La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo transnacional. Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela, le expresó su respaldo. Presidente Iván Duque, mi reconocimiento a su lucha contra el narcoterrorismo amparado por el régimen de Maduro y su compromiso con el bienestar de Venezuela y Colombia. Cuente plenamente con nosotros para ponerle fin a este flagelo que afecta a la paz de la región. Por su parte, el canciller del régimen, Jorge Arreaza, quien viajó a Naciones Unidas en representación de Nicolás Maduro, calificó así el discurso del mandatario colombiano. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes. Y bueno, lo que hemos visto hoy, yo no sé cuál es más vergonzoso, el del señor Bolsonaro ayer o el del subpresidente Duque hoy. Habría que analizarlo con calma. Le dedicó creo que el 80% de su discurso a Venezuela, ¿no? Creo que en Colombia, creo que hay algún problema en Colombia. Creo que es el país que más produce droga, que la distribuye. Arreaza mostró nuevamente las fotos con las cuales el régimen de Nicolás Maduro insiste en acusar a Juan Guaidó y a Iván Duque de asociarse con el grupo paramilitar conocido como Los Rastrojos para lograr que el jefe de la Asamblea Nacional pasara hacia Colombia desde territorio venezolano el pasado 22 de febrero. Duque, en ese discurso que entiendo, de verdad vergonzoso, si yo fuera colombiano, tú eres colombiano, yo me avergonzaría mucho, lo siento que, lamento que tengas ese presidente, pero él habló de pruebas, ¿no? Ustedes vieron esto, ¿verdad? Este es el señor Juan Guaidó, con los paramilitares. Estos señores paramilitares lo llevaron, él los contrató, o el presidente Duque, no sé quién, el subpresidente Duque los contrató para que lo llevaran seguro el 22 de febrero de este año, desde territorio venezolano hasta territorio colombiano. Y lo han confesado estos señores, no solo las fotos. Las declaraciones de Jorge Arreaza se producen después de que la líder opositora Lilian Tintori dijera lo siguiente mientras participaba en la cumbre Concordia de las Américas. The people who help us to do this
La esposa del exalcalde de Chacao, Leopoldo López, aclaró en sus redes sociales que nunca ha trabajado con grupos irregulares o paramilitares y que cometió un error en el uso del idioma inglés. Rusia reafirmó su apoyo a Nicolás Maduro, pero le pidió al líder del régimen chavista que dialogue con la oposición, ya que negarse sería una actitud irracional y tendría consecuencias para Venezuela. El esperado encuentro entre Nicolás Maduro y Vladimir Putin se dio. Durante la reunión realizada en Moscú, el presidente ruso le indicó al jefe del chavismo que apoya el diálogo con la oposición en Venezuela. Putin le advirtió que negarse a conversar con sus detractores puede agravar la crisis que atraviesa el país sudamericano. Toda negación al diálogo es para nosotros irracional, hace daño al país y solo sirve para amenazar el bienestar de la población. El llamado del presidente ruso ocurre luego de que Nicolás Maduro y Juan Guaidó suspendieran los diálogos que sus delegaciones adelantaban en Barbados con la mediación en Noruega y después de establecer una mesa de conversaciones con una pequeña fracción de partidos que dicen ser opositores. Durante el encuentro, Maduro mostró su satisfacción por la relación bilateral con Rusia. Una gran alegría estar otra vez en Rusia. Hemos demostrado que en medio de las dificultades podemos avanzar juntos. Y mientras que Maduro y Putin se reunían en Moscú, un grupo de especialistas militares rusos llegaba a Caracas, según informó la agencia de noticias Interfax. Los uniformados fueron enviados para llevar a cabo el mantenimiento de equipamiento militar que el país euroasiático le ha vendido a la nación latinoamericana. Gracias por continuar con nosotros. El Parlamento británico volvió a sus labores con la presencia del primer ministro Boris Johnson, quien desafió a la oposición a sacarlo del poder. El tradicional del Parlamento británico está de vuelta. Los diputados británicos reanudaron sus labores un día después del fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal su cierre en pleno debate por el Brexit. A la sesión asistió el primer ministro Boris Johnson luego de adelantar su regreso de Nueva York, donde acusó a los parlamentarios de sabotear el Brexit y retó finalmente a la oposición laborista a presentar una moción de censura contra su gobierno. Tienen hasta que la Cámara se levante hoy para presentar una moción de no confianza en el gobierno. Vengan, vamos entonces, y podemos tener este voto mañana. Muchos de los parlamentarios pidieron su dimisión. Doy las gracias al primer ministro por una copia anticipada de su declaración. Desafortunadamente fue como su cierre ilegal del Parlamento. En palabras de la Corte Suprema, esto, señor presidente, fue 10 minutos de bravuconería de un peligroso primer ministro que cree que está por encima de la ley. Pero en verdad, señor presidente, no es apto para el cargo que ocupa. Otros parlamentarios acusaron a Johnson de haber engañado a la reina en el momento de pedir su autorización para cancelar el Parlamento. Y en un nuevo intento concertado, las fuerzas de la oposición planean dar otro ultimátum a Johnson la próxima semana para lograr un acuerdo con Bruselas o prorrogar el Brexit 3 meses. A lo que Johnson se negó por anticipado e indicó que lo que quiere el Parlamento es retrasar la salida y sabotear el voto del pueblo, por lo que insistió en que logrará dicho acuerdo, pero resaltó que lo que deben hacer es avanzar, salir de la Unión Europea y pensar más allá del Brexit. El presidente de Israel encargó al primer ministro Benjamín Netanyahu la responsabilidad de formar el próximo gobierno. Su opositor Benny Gantz rechazó participar en un estado liderado por el primer ministro. El bloqueo político en Israel continúa y luego de que el presidente de ese país, Reuven Rivlin, constatara con pesar el nulo avance de contacto entre el partido Likud de Benjamín Netanyahu y el azul blanco del conservador Benny Gantz, ha encargado la formación del nuevo gobierno al primer ministro. Haré todo lo posible con el mandato que me dio. Si no tengo éxito, le devolveré el mandato y con la ayuda de Dios y de los ciudadanos de Israel y usted, señor presidente, estableceremos un amplio gobierno de unidad nacional abajo de la línea.
Pero Bibi sabe que no dispone de la mayoría suficiente para formar su cuarto gobierno consecutivo y podría devolver el mandato la próxima semana, por lo que hizo un llamado a su rival Benny Gantz a ese gobierno de coalición. Gantz rechazó la propuesta a través de un comunicado donde indicó que no participará en un gobierno dirigido por un primer ministro que enfrenta acusaciones por corrupción. El planeta Venus pudo haber sido habitable según evidencias de 1978 que muestran etapas en las que el planeta se asemeja a la Tierra. La vida humana fuera del planeta Tierra no es una certeza actualmente, pero ¿qué tal hace 700 millones de años? Evidencias demuestran que, de haber existido por aquel entonces, había una pequeña probabilidad de un Venus habitable. Simulaciones de la NASA en 1978 sugieren que Venus pudo haber tenido océanos poco profundos en su superficie, capaces de engendrar vida durante miles de millones de años. Previo a un aparente fenómeno volcánico que generó una atmósfera muy caliente y densa, el planeta tenía temperaturas estables de entre 20 y 50 grados Celsius, capaces de mantener la vida humana en lo que los científicos llaman un antiguo gemelo de la Tierra. Una nueva misión de la Estación Espacial Internacional incluirá al primer astronauta de los Emiratos Árabes Unidos. Es apenas el tercer árabe en llegar al espacio. 3 astronautas despegaron desde suelo ruso en un cohete con destino de la Estación Espacial Internacional. Al-Mansouri, uno de los enviados en la misión, será el primer árabe de la historia en pisar la estación espacial. Este será el comienzo para que los Emiratos Árabes Unidos envíen más misiones al espacio. Hay muchas ambiciones y mucho más trabajo. El emiratí de 35 años permite a los Emiratos Árabes Unidos entrar en el pequeño grupo de países árabes que han enviado un hombre al espacio, tras Arabia en 1985 y Siria en 1987. La cápsula en la que se encuentran los astronautas se separó correctamente del cohete tras casi 9 minutos de haber despegado. Su regreso está previsto para el 3 de octubre, lo que significa que Al-Mansouri permanecerá en la estación durante 8 días históricos para su nación. Y un glaciar en Italia está en alto riesgo de colapso tras derretirse de forma acelerada debido al cambio climático. Autoridades lanzaron alerta a las poblaciones cercanas. El norte de Italia vive su propio drama climático a causa de un glaciar del Mont Blanc que se está derritiendo a una velocidad acelerada. El impacto del calentamiento global sobre este, que en agosto y septiembre de este año registra el intenso calor del verano, derriten al glaciar en promedio 35 centímetros por día, con picos de 50 y 60 centímetros en algunos otros, por los que hoy amenaza con desplomarse cerca de una localidad alpina. Questo tratto è interrotto perché diciamo che è la zona a rischio. Estamos cerrando esta parte del camino porque consideramos que el área más allá de aquí está en riesgo. Si el glaciar se derrumbara, hay un lugar particular en el área donde el camino se vería afectado. Collocata in questo tratto di strada. Expertos señalaron que desde el año pasado se registran pérdidas de volumen anómalas, entre ellas un desprendimiento en bloque a una velocidad de movimiento de 60 centímetros, por lo que se lanzó una alerta a las comunidades vecinas. Se han formulado hipótesis sobre un par de escenarios. Esperamos que ocurra el mejor, que el glaciar no se derrumbe. Las autoridades reportan que en los últimos años vieron desaparecer 2 kilómetros cuadrados de hielo, un fenómeno que, según ellos, empeora debido a que los veranos y otoños son cada vez más calurosos. ¿Qué tal esta historia? Una pintura italiana del siglo XIII que por años estuvo perdida apareció, pero en la casa de una anciana francesa que no tenía idea de su valor. El paradero de algunas obras de arte ha sido un misterio por años y en ocasiones suelen ser bastante inesperados. Es el caso de El engaño de Cristo, una obra realizada por el artista italiano Cimabue en el siglo XIII. Por años se creyó perdida la pieza hasta que una anciana francesa decidiera llevarla a una subasta. Esta es una pieza importante en la historia del arte mundial, porque es una imagen en la que ves al artista Cimabue cambiando las líneas, empujando las líneas hacia adelante. Comienza desde un ícono, desde una imagen griega con un fondo de oro muy arcaico, con este tipo de arquitectura infantil sin perspectiva, y él está introduciendo a la humanidad en ella. La pieza, que hace parte de un conjunto de 3, estaba colgada entre la sala y la cocina de la mujer francesa, quien tomó la decisión de subastar algunas obras de arte en su hogar. Fue valorada entre 4 y 6 millones de euros por el especialista en París, Éric Tourcoing, y será vendida el 27 de octubre en una casa de subastas en el norte parisino. Momento de conocer otros sucesos que han sido noticia en el mundo, aquí en Red Más Internacional.
Estados Unidos impondrá sanciones a ciertas entidades chinas por importaciones de petróleo iraní, aun cuando sabían de las sanciones económicas al régimen persa. Así lo aseguró el secretario de Estado Mike Pompeo en lo que llamó nuevas acciones para intensificar la presión sobre Irán. La tormenta tropical Karen adquiere más fuerza en su llegada a Puerto Rico. Sus vientos se intensificaron a 72 kilómetros por hora, dejando varias inundaciones. El Servicio Nacional de Meteorología advirtió a los residentes, tanto de Puerto Rico como de Islas Vírgenes del Atlántico, estar listos para buscar refugio en caso de más inundaciones causadas por la tormenta. Susto entre los habitantes de Wisconsin después de que un inesperado tornado arrasara el oeste, convirtiendo casas en escombros. El servicio meteorológico intenta determinar si el tornado tocó tierra. La pionera del movimiento Me Too en Francia, Sandra Müller, fue condenada por difamar al hombre a quien señalaba de acoso sexual. El Tribunal de París la condenó a pagar 5.000 euros por costos legales y 15.000 por perjuicio moral y difamación en contra de Eric Bryan. Además, deberá retirar los tweets difamatorios en contra de su supuesto agresor. Baywatch, una de las series más populares de todos los tiempos, cumplió 30 años de su lanzamiento y los actores del elenco original se reunieron para celebrarlo. La serie estuvo al aire entre 1989 y 2001. La Torre Eiffel se vistió de gala para el desfile de Yves Saint Laurent para su colección Primavera-Verano 2020. La top model Naomi Campbell fue la encargada de cerrar el desfile.